Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Eh, pues no sé qué quieren que les diga. Es de estos días que van a seguir siendo que todo parece que se centra en un tema, que hay intentos de sacar ese tema de en medio aprovechando otros temas y que al final la sensación mayor es que todo lo que había ya está sobre el escenario, vamos a decirlo así, y que ahora toca mover la pelota. Vamos a decirlo así. Obviamente estamos hablando del tema mediador y de todos los temas que están derivando, que se han convertido prácticamente en una explosión de información que a veces se hace difícil de ver desde el análisis, porque es tan inmediato, tan próximo todo, que se hace complejo. Vamos a intentar por eso discernir algunas cosas en la noche de hoy. Será el primer tema. Luego hablaremos de esa salida en tromba del gobierno a la salida de Ferrovial, a la catalización que decíamos de las empresas en España, como pasó en Cataluña, y les explicamos de primeras de una cosa en los titulares para reflexionar. Cuando salió la primera empresa en Cataluña, quien se acuerde, salió en tromba, el gobierno en aquel caso catalán, que no sé qué, no sé cuánto, al cabo de unos días salieron miles de empresas. Algunos parecen no entender las cosas y más de una multinacional se está planteando lo mismo que ha hecho Ferrovial, que por cierto está aguantando con entereza su decisión. Y entre nosotros, que hagan lo que les dé la puta gana. Si consideran que en este país es una mierda, el tema fiscal también lo consideramos nosotros, pero bueno, ellos tienen la suerte, como hemos comentado hoy en redes, que por ejemplo muchos autónomos no tenemos esa suerte de podernos ir mañana a otros países donde no pagaríamos por trabajar, ni nos asfixiarían ni nos fusilarían al atardecer. Tiene el gobierno la suerte de que esta Europa de la movilidad para algunas cosas no es tan fácil. Luego nos iremos a hablar de un PP, podríamos decir la palabra, y vamos a insistir, un PP de Feijóo desbordado. Porque estamos jugando, como siempre, el PP a la contra. Parece que no han aprendido. Hoy ha sido el señor Bravo. Feijóo no ha hablado, por ejemplo, el tema de Ferrovial. ¿Y quién ha hablado? Pues Ayuso. Es curioso que la delantera la lleva una, entre comillas, simple presidenta de comunidad autónoma. No sé, quizá deberían hacérselo mirar en el Partido Popular, porque si no se hace extraño. Mientras Podemos frotándose las manos con el tema del mediador, porque se dan cuenta de que en caso de desbarajuste total, que hay números del PSOE, ellos pueden ser los beneficiados. Está claro que no tienen la capacidad intelectual ni unos ni otros, pero aquí, por intentar hacer el buitre y comer cualquier tipo de sangre, saben que se apuntan todos. Y tenemos finalmente a Vox pendiente de si le va a favorecer, curiosamente, la moción de censura, pues claro, depende de cuando caiga la moción de censura, todavía no hay fecha, están ahora barajando a ver dónde poner al señor Tamames, que obviamente con Ciudadanos le van a hacer subir y bajar cada día todas las escalinatas. Pero la realidad es que si se incendia, que se puede incendiar, el tema del mediador, ¿quién es el guapo que se abstiene en la moción de censura? Sí se enfoca obviamente en ese camino de corrupción. Y eso a Vox pues le satisface porque al final, y ya es curioso, la moción pues a lo mejor ha llegado en un momento casualmente oportuno. Hablaremos, por cierto, también de casualidades de esto mediador, porque al final se imaginan que tantas casualidades en el mundo se hacen difíciles de entender. Luego nos iremos a que se ha acabado el juicio de la señora presidenta del Parlamento. Saben que la parte judicial 6 años pide, la Fiscalía se ha remarcado en el hecho de pedir 6 años, no a los que han declarado acusándola, que les ha bajado la petición, pero nos vamos a centrar nosotros, aunque sea por decirlo otra vez, en el detalle, que sigue siendo presidenta del Parlamento cuando ya ha salido el juicio, la Fiscalía sigue pidiendo los 6 años, suponemos que será condenada en breve, y todo por aguantar esos 2 años que vencen, recuerden, creo que era el día 12 de marzo, con los cuales la condenada, y nunca mejor dicho, podría cobrar una pensión vitalicia
del Parlamento catalán. Es una auténtica vergüenza, así de claro, que esto no llene los titulares de los diarios. Pero bueno, con tanta cosilla que hay, fíjense que no saldremos ya más que de estos temas, pocos temas. Creemos que la voz la tenemos un poquito mejor que ayer. Pero decíamos, claro, con todos los temas que hay hoy, pues se hace difícil. Y la parte de explicaciones del tema de mediador, pues ¿qué quieren que les diga? Han estado leyendo, supongo, todo lo que hay. Nosotros vamos a intentar hacer un análisis un poco diferente. Es decir, saben que han encontrado en la Casa General unas libretas con anotaciones, que el Tito Berni dice que él no ha sido expulsado del partido, solo está suspendido. El partido dice que lo han expulsado, de esas cosas alucinantes. El tema de la cena parece que están empezando a desactivar algo que también era lógico, obviamente, que ir a cenar, lo dijimos, lo primero que hemos explicado de este tema, ir a cenar, a comer, a desayunar con el Tito Berni o con quien sea, no es ningún delito. El delito es si haces otras cosas. Y parece que se ha desactivado de momento el hecho de que se hayan ido a las cenas, aunque algunos le están dando bastante fuerte, vamos a decirlo así. Y donde nosotros queremos ir un poco es a cómo enfocar este tema o cómo se está enfocando desde la comunicación. Porque nosotros creemos que hay dos factores fundamentales. El primero, se ha creado, no sabemos cómo denominarlo, un lugar común, digamos, donde todo aquel que se relacione con el Tito Berni, pues es un delincuente. Eso parece que se ha instaurado en la memoria popular. Es un tema, además, que fíjense que abre todos los telediarios, cosa que no sucedía con un tema de corrupción en el PSOE, creemos. No nos acordamos de hace cuánto, y no porque no fueran graves, porque estamos pendientes, por ejemplo, de si entra el señor Griñán en la cárcel todavía, en fin. Pero el hecho, además, de que el principal, vamos a decirlo así, bueno, el que da nombre prácticamente a todo este tema, el Tito Berni y obviamente también el mediador, estén libres y estén paseando por todas las televisiones, pues le da un aroma, como decíamos, a lo torrente, vamos a decirlo así. Es una sensación de torrente un poco extraña, porque uno escucha al Tito Berni, hoy lo hemos escuchado en entrevistas que ha dado, y notas, por un lado, con todo el respeto, que no parece un personaje que vaya a montar una red de corrupción, vamos a decirlo así de claro. Parece más bien el tonto que uno aprovecha para montar la red. Eso por un lado. Pero entra una duda, si alguien ha visto las entrevistas que ha concedido hoy, entra una duda fundamental. Pongámonos en la situación, saben que esto nos encanta y vamos a confesar que estos días lo estamos pasando muy bien. Pero pongámonos en la situación, cierren los ojos y reflexionen ustedes, que tienen su trabajo, el que sea, ¿ven normal que alguien que le van a pedir pues 20, 30 años de cárcel hable con la tranquilidad que habla el Tito Berni? Uno podría decir, habla con tranquilidad porque como no sabe nada, pero nos ponemos en el caso este. Ustedes, si les acusan de algo que son conscientes de que no han hecho, ¿no estarían cabreadísimos? Esa falsa tranquilidad que está transmitiendo este señor es la primera de las cosas que, digamos, genera genera un poco de incerteza. Vamos a ser finos y delicados. Luego vamos a explicar un poco por dónde van los tiros. Pero genera incerteza. Porque ponemos el caso, si a ustedes, aquellos que nos escuchan, a los que ahora están en el chat, llega mañana la policía, les detiene y ustedes creen que no han hecho nada, que les han engañado. Hombre, no diría que les dé un infarto, pero un poco de cabreo tienen. Y encima aquellos que les acusan, que es el Partido Socialista, que lo ha expulsado, pues hombre, pues no les tratas con cariño. Piensas que hijos de puta, me han dejado tirado, si yo no he hecho nada. Esa la primera. La segunda sensación que uno tiene al escuchar al Tito Berni es obviamente
con todo el respeto, lo hemos dicho antes, que no es una persona que parezca la más adecuada para gestionar, vamos a ser sinceros, ni el equipo de fútbol de niños que parece que gestiona. Seamos claros, no parece precisamente un lince el personaje, lo cual genera una duda adicional, que es, ¿este señor es realmente la cúspide de esto? Luego aparece el tema extraño, que también ha comentado él hoy en las reuniones, de esa famosa reunión de los 15 diputados, que dice que estaban en un bar conocido al lado del Congreso, al lado de la calle Cedaceros, en la carrera San Jerónimo, y que estaban allí con unos diputados, unos 15, tomando algo, bueno, y que apareció el señor empresario, el señor, bueno, el mediador, el Tacaronte, dijo, oye, que reserva una mesa para cenar, y todos dijeron, vale, vamos, hombre, no sé ustedes, pero ustedes, y dice que no lo conocía casi, ustedes están en un bar, viene un fulano, y les dice, he reservado una mesa para 15 en un restaurante caro, y ¿alguien se cree de verdad que esas reservas se hacen sin haber apalabrado que iba a ir la gente? Parece raro. Recuerden que la Fiscalía no pidió la entrada en la cárcel de este señor. Esto ya no es que parezca raro, es la juez dijo que parecía raro. Y luego la cantidad extensa, vamos a decirlo así, de vídeos, fotos. Hombre, que se cayó de la frase tan divertida de que le han pillado con el carrito de los helados. Joder, y no puede decir que no vende helados, porque lleva un carrito lleno de helados, fotos en calzoncillos, fotos con prostitutas, etcétera, etcétera. Audios donde habla directamente de mordidas, bolígrafos, bocadillo de calamares, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de la acusación, obviamente, del señor Tacaronte, creo que se llama, que también se pasa el día hablando en vídeos. Este lo hace aparte de una manera muy curiosa, porque este se explica prácticamente como si fuera la moviola de los años 70, 80, lentamente, y parece como intentando matizar cada cosa que dice, como dándole intriga. Parece que este sí que tiene las ganas de irse a la Isla de las Tentaciones, un programa de estos, porque si no tampoco se acaba de entender. Pero nos centramos en el personaje principal. Recordemos que el tercer personaje de esta historia sería el general de la Guardia Civil, que por cierto es el único, fíjense el detalle, que está en la cárcel. Información aquella que publicaba anoche la cadena SER diciendo que en el 2017, qué casualidad, cuando mandaba Rajoy ya le habían avisado, pero nadie había investigado el tema, en fin. Hoy han aprovechado, por cierto, muchos de esos voceros, de esos elementos a sueldo del Partido Socialista, algunos han trabajado muchos años con ellos, en intentar vincular temas como Marbella, etcétera, como intentando quitar el bulto. Cosa que, en principio, seamos sinceros, la gente no acabaría de entender. Pero dirán, ¿y dónde va con todas estas historias, estas dudas que genera el Berni, el Tito Berni? Porque el Tito Berni, podríamos decir, y vamos a decir pensar, pero vamos a hacerlo más elegante, podríamos decir que hay algunas evidencias claras. La primera, que no sabe todo lo que hay. Que seguramente el Tito Berni es una arista. Saben que se habla de que es la punta del iceberg. Pero si fuera la punta del iceberg sabría muchas cosas. Pero no es un personaje ni confiable. Recordemos, las fotos, lo hemos dicho, es un detalle importante. Estaba 2 bancadas detrás del presidente Sánchez. No es un fulano, perdone, que estuviera en la última fila. Hay vídeos que se encarga la Moncloa de borrar con Sánchez, unos cuantos. Y el tema fundamental, y el tema que genera pánico en el PSOE, no es tanto lo que pueda decir el Tito Berni, que parece, y aquí vamos a decirlo con total sinceridad, y vamos a quitar la palabra parece. Y aquí que la gente interprete lo que quiera. Como siempre decimos, señor Bendodo, señor López, Pachi López, se están tomando nota, dejen de tomar nota y escuchen. Bueno, señor López quizá no, porque ya lo sabe. Pero la certeza, podríamos decir,
es que la salida de Berni fue con unas condiciones. Una fundamental, no entrar en la cárcel. Sabemos de quién depende la fiscalía. Luego la juez se cabrea, porque las pruebas son evidentes. Y el problema y los nervios que generan la Moncloa no es lo que sepa el Tito Berni, que miren, pues lo que decimos es una arista, sino lo que genera, y esta es la clave que muchos medios todavía no han dado cuenta del detalle. Un diputado por sí mismo no puede hacer nada. Quienes estamos en el Congreso lo sabemos. No puedes quitar una sanción, no puedes conceder una subvención, no puedes hacer nada. Puedes hacer una llamada, eso sí. O puedes sugerir de parte de un partido que se hagan ciertas cosas. Puede haber incluso concesiones directas en tiempo de la pandemia, pero obviamente no las firma un diputado. Frase, por cierto, que hoy ha repetido en un par de ocasiones el mediador. Porque algunos habían entendido que el Tito Berni iba firmando por ahí contratos o no sé qué leches. No. Y esta es la gran clave que no se acaba de entender. El Tito Berni es una parte del aparato de corrupción implantado en alguna estructura del Estado que puede encadenar un auténtico desastre al Partido Socialista. La clave no son los 15 diputados. No. La clave no son las putas, perdón, Esas son las casualidades, vamos a decirlo así, o las causalidades, si prefieren. La clave es cómo desde esa estructura corrupta se llegaba a facilitar a las empresas, a algunas empresas, actos, contratos, licitaciones o reducción de sanciones de forma casi automática. Porque hay otro tema que nadie debe olvidar. Las empresas, miren, en este país habrá de todo, obviamente, pero las empresas de concepto no son idiotas. Y si una empresa A va a Madrid, paga al señor Tito Berni, al señor Tacaronte o a quien le pagara, o al señor de la Guardia Civil, y le estafan, como han querido insinuar algunos, la empresa B no va a Madrid porque se entera. Pero cuando a la empresa A le hacen esa gestión, la empresa B se apunta, la empresa C se apunta, la empresa D se apunta y se forma un torrente, vamos a decirlo en catalán, que aquí estamos muy acostumbrados a la corrupción, se forma un torrente de compañías que saben que el camino es ese. Y lo que hay que averiguar no es quién está de portero del camino. El Tito Berni no deja de ser un portero, con todo el respeto, un torrente de la política. No, lo que hay que averiguar es cuál es el camino que seguían las empresas, y ahí hay que saber qué implicación tenía al completo el Partido Socialista en esta situación. Porque hablamos de Canarias, pero se desliza Aragón, se desliza Galicia, se desliza Castilla, se deslizan ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid. Se desliza toda una estructura de Partido Socialista al servicio. Se imaginarán, no del Tito Berni. El Tito Berni no es nadie. Obviamente, con todas las pruebas que hay, va a acabar en la cárcel. Eso tampoco lo vamos a discutir, Y aquí hay un tema más complejo de lo que la gente cree. Y ayer hubo una explosión, mucha gente de centrarse en el Tito Berni, en los diputados.
Pero estamos hablando de algo todavía mayor y más grave. Estamos hablando de una estructura criminal, vamos a decir la palabra correcta porque es la que utilizará el juzgado en su momento, que se beneficiaba bien para el Tito Berni, bien para el Tito X, de otro lado, y que remitía una forma de trabajar para el beneficio de aquellos que apoyaran a un partido político. Estamos delante, no de la historia de Berni, de la película de Torrente si quieren, no. Estamos delante de haber picado una piedra y de golpe haber empezado a salir, emanar petróleo. Y saber que hay una bolsa enorme ahí debajo de petróleo, negro, que te llena la cara de mierda. Y que muchos quieren saber a quién pertenece y quién da las órdenes finales. No hablaremos de aquella historia del señor X, si se acuerdan aquellos que tengan más años de aquella época, pero no se puede entender que el personaje que va a acabar en la cárcel, en principio, creemos que es tan ignorante que se ha creído incluso el trato que ha hecho, pueda manejar esto con tranquilidad, y aquellos que en principio, según venden, nosotros somos los anticorrupción, no hacemos nada, estén tan nerviosos como el propio Patxi López u otros. Porque si no han hecho nada, ¿por qué están nerviosos? Si son una sábana de honradez, ¿por qué están nerviosos? ¿O es que son conscientes que lo de Berni realmente esconde muchas más cosas detrás? Y hay un tema fundamental en la comunicación de este tema, que es la memoria, vamos a llamarla así, colectiva. La gente ya ha asociado en pocas horas que hay diputados socialistas, 1, 5, 10, 15 o 25, que van de putas, que se drogan y que son corruptos. Y eso, para el Partido Socialista, es un gran problema. Porque, lo decíamos ayer, ¿van a aceptar esos 20 diputados su cese como ha hecho el señor Tito Berni? ¿Van a aceptar que en sus casas piensen que se han ido de putas? Sus mujeres, sus hijos. Ojo, si no lo han hecho. Obviamente hay que descriminalizarse, irse a cenar o lo que sea, pero el colectivo, digamos, asocia ahora mismo a esa cena y alguna más ese fin erótico sexual, vamos a decirlo así. Y corrupto, obviamente, y con drogas, que ya es la leche. Y eso no hay manera de desactivarlo. Puedes desactivar, como está haciendo el gobierno socialista, no, sabemos que al menos el nombre de 5, pero ellos no pintan nada. Claro, es que hay un problema enorme ahora mismo. Que si realmente lo de Berni fuera lo de Berni, esto ya estaría liquidado. Se habría cortado totalmente el hilo con Berni, se le habría tirado a los tiburones, no habría pedido a la Fiscalía dejarlo fuera, no estaría hablando en las televisiones con tranquilidad como si supiera que no le va a pasar nada, pero no se ha cortado el hilo. Y no se ha cortado porque Berni no pinta nada en la historia. Hablamos de una historia mucho mayor que la de un diputado solitario en el Congreso. Hay que conocer el Congreso para saber que un diputado, por mucho que tenga sus cosas, no es capaz de que una tras otra vengan empresas a él porque les soluciona problemas.
Vienen porque saben que se los va a solucionar él o el señor de Zaragoza o el señor de Ávila o el señor de Madrid o el alcalde de no sé dónde. Y eso no es una individualidad. No es que el Partido Socialista tenga que acordar con el señor Berni, vamos a llegar a un acuerdo. No. Es que el Partido Socialista no puede cargarse al Partido Socialista porque ellos, al final, son la organización criminal. ¿Y cómo van ellos a autoinmolarse en una situación como esta? Pues toca lo que toca. Patxi López tirando pelotas fuera, ¿qué más da? Lo han llevado de tonto del pueblo, vamos a ser sinceros, lo han llevado a las teles a ver si hacía el ridículo. Sánchez medio escondido, bueno, hablando de los guardias forestales ayer, hoy en Ceuta, intentando despistarse, miembros destacados del partido pidiendo que no se vaya en unas horas ni el viernes fuera del país porque entienden que es otro acto de cobardía. Pero Sánchez en este tema no se va a mojar. Fíjense que sus emisarios, empezando por todos los que salen por las cadenas de televisión, dicen, no, es un tío recto, no lo va a permitir. ¿Pero alguien ha oído hablar a Sánchez? Solo en aquella entrevista, cuando empezaba el tema más mediático, aquí ya lo habíamos explicado, a la pregunta que había dicho Ayuso, con toda la mala leche, señalando incluso directamente a Sánchez, y Sánchez no supo qué responder. Y esa es la realidad actual. Y tenemos que ese tema le ha venido bien por intentar despistar un poco el juego al gobierno, la huida de Ferrovial de España, que se ha convertido en el tema del día en muchos medios. Nosotros no hemos querido ponerlo el tema del día, creemos que es muy importante, pero ayer lo explicamos con sencillez. Es lo que pasó en Cataluña, catalanizar España. Lo que ha pasado en la política también está pasando en la economía. Y recuerden, cuando se fue la primera empresa de Cataluña, llovieron las críticas y los insultos. Quienes se acuerden lo sabrán. ¿Y eso qué hizo? Que salieran más empresas. Porque al final lo que pasa en este país es que hay mucha empresa que por un lado no puede salir, las empresas más industriales obviamente no pueden salir, y luego las empresas con menos recursos, ya no hablamos de los autónomos, seguramente muchos de los que nos escuchan que sean autónomos se irían encantados mañana con las condiciones de otros países que no pagan, que solo pagan cuando hay beneficios, etcétera, etcétera, y que no asisten al robo diario de este país. Por cierto, son las cosas que la Unión Europea tendría que tomar medidas y unificar a los que generan riqueza en toda Europa, porque no tiene sentido que en algún país no pagues, o pagues poco, o que pagues por beneficio, que eso nos parece lo más correcto, y en otros te obliguen a pagar por trabajar. La salida de Ferrovial, ojo que no haya más salidas, que se están empezando a rumorear de otras compañías. Ya no hablamos de aquellas que han echado el cierre en España por las condiciones asesinas del gobierno, que se dedica encima a acusar. La ministra, que no tiene ningún derecho a sacar la compañía de España. Coño, Calviño, montes una puta empresa, aunque sea de sofás. Ya veremos cuánto dura en el mercado. Porque son unos bocas que no tienen ni idea de nada de lo que hay que hacer. Y se hace curioso, porque este tema, que es muy importante, no hay que negarlo, el tema del Tito Berni es la leche, pero este es muy importante, hubiera acaparado la portada seguramente si no hubiera el tema del Tito Berni. Pues uno diría, hombre, pues el líder de la oposición estará súper atento y pendiente. Pues no. Fijo, yo no lo he escuchado, a lo mejor usted sí hablar del tema de Ferrovial, y si lo ha hecho, pues nadie le ha hecho caso. Ha salido Juan Bravo, que es el que lleva todos los temas de economía, y se hace curioso, porque la primera persona que habló del Partido Popular en este tema, defendiendo obviamente a la empresa, ha sido, pues se imaginan quién ha sido, Díaz Ayuso. Que parece que se le están
haciendo aquello que decía, creo que era una de las exministras, la página, aquello de los siderales, de los planetas, se están conjuntando todos. Porque mientras el PP de Feijóo va continuamente a la contra, el PP de Ayuso va continuamente por delante. Ya no solo en el tema del mediador, que fue la primera en hablar, sino también en este tema de Ferrovial. Y nosotros insistimos en una pregunta en voz alta. ¿Cómo cojones la presidenta de una puñetera comunidad, decimos puñetera como si también fuera Extremadura, o Cataluña, o Cataluña es no puñetera, es una puta mierda, perdón, los gestores, pero como de una comunidad que no es una 17, tiene más fuerza de comunicación que el presidente de la oposición y se pasa el día retando al presidente del país, cosa que el presidente de la oposición, el líder de la oposición, es incapaz de hacer. Hombre, algunos deberían empezar a pensar sobre el tema. Parece la sensación, la ridiculez, porque hemos escuchado, por cierto, parece que Feijóo le ha entrado un poco otra vez el canguelis. Hemos escuchado decir aquello, ay, si hay fotos del restaurante, también hay fotos de Feijóo con el tipo con el dorado, no sé qué, aquel de la droga. Coño, ¿qué cojones tiene que ver? Allí estaban pescando. Aquí seguramente en el Ranches también querían pescar, pero seguramente querían pescar otras cosas. Cosa que a veces sorprende la poca valentía de algunos líderes en salir al escenario y decir, oiga, esto es impresentable. Y que tenga que ser la presidenta de una comunidad quien haga ese trabajo sucio, para hacérselo mirar. Se llama liderazgo, y algunos parece que lo tienen claro, y otros que no tan claro. También tiene claro, obviamente, Podemos, que se está frotando las manos porque sabe que toda esta situación les puede favorecer. Primero, que no se habla del sí es sí. ¿Quién se acuerda del sí es sí ahora? Nadie. Segundo, que juegan con un argumento un poco trivial, pero cierto. Castiga más este país a un putero que a alguien que deja salir a violadores a la calle. Mediáticamente, fíjense el detalle, es bastante triste. Pero saben que muchos votantes socialistas, muchos beben de la ignorancia, obviamente, conocedores de este tema se escandalizarán y se irán a los brazos de Podemos, sea Yolanda Díaz o sea quien sea, para una manera, digamos, de buscar asiento. La política es eso, buscar acomodo para unos y para los votantes. Y mientras, parece que esta jugada también, curiosamente, no le va a salir mal a Vox. Porque la moción de censura, nosotros ya le hemos dicho tantas veces lo que opinamos de ella, pero ciertamente cambia ahora mucho. Porque aún no hay fechas, obviamente, pero imagínense que las fechas fueran, por poner algo, la última semana de marzo, el 28-29, por decir 2 días, aleatorios, ahora sí sale mañana el 28-29, nadie piense que hablo en la intimidad con Meritxell Batet, no pensemos raro. Pues que fueran esos días, pues si se plantea y el debate gira en torno a la corrupción, a las putas, perdón, a todos estos temas, ¿con qué cara el Partido Popular va a decir que es un circo y no va a votar a favor? Pero es que no solo el Partido Popular, a más partidos le puede pasar. No diremos que va a ganar obviamente la moción de censura. Pero imagínense más, que llega esa moción de censura y 20 diputados del PSOE se han ido. Porque hay una cosa que la gente debe entender. Con el señor de Tenerife devolvió el acta, pero no es ninguna obligación devolver el acta. Un diputado que se considere expulsado o que se quiera ir, se va al grupo mixto. ¿Ustedes se imaginan esa moción de censura que empiece con el PSOE con menos de 100 diputados? ¿Y el grupo mixto con 40 diputados? Son temas a reflexionar. No estamos delante de un escenario tranquilo, por mucho que intenten vendernos, que por cierto, algún día explicaremos algún medio de estos nuevos digitales que tiene ciertos
ciertas periodistas que no sé, pero da la sensación que les dictan los artículos para intentar vender tranquilidad en el PSOE. Ella sabrá quién es. Pero de esos medios que no son precisamente cercanos al gobierno, que parece que tienen infiltrado a gente para putear, vamos a decirlo así de claro, a otros a través de artículos, vamos a llamarle tendenciosos. Ay, cada uno sabrá lo que hace en la vida, pero es bastante lamentable. Y decíamos, la moción de censura se puede beneficiar porque, claro, estamos hablando de un escenario muy diferente. Y curiosamente, cuando se hablan de estos temas, la gente se vuelve a interesar. Porque lo hemos dicho más de una ocasión, no hay nada que enfade más a la gente que te tomen el pelo. Y acabamos, porque al final se nos ha ido con todo esto. La Fiscalía ha pedido en su último momento del juzgado, ha podido refermar los 6 años para la señora Laura Borràs, presidenta del Parlamento, que insistimos, sigue siendo presidenta, e insistimos lo que explicamos el otro día, que pocos medios, hoy nos había dicho alguien que nadie lo había dicho, es falso, algún medio lo ha citado. Estamos pensando, por ejemplo, en el de noticias del señor Xavier Rius, que es el primero que sepamos que explicó la historia. Pues la historia es que si llega el 12, no me acuerdo la fecha, 12-13 de marzo, cumplirá 2 años de presidenta del Parlamento de Cataluña y tendrá derecho a una pensión vitalicia, aunque esté en la cárcel, por 6 años o 28 años. Y mientras nadie la cesa, la tienen como al Tito Berni, suspendida. Es cuanto menos la constatación de que tú ves esto desde cualquier escenario y piensas que al final hasta el Tito Berni es una buena persona. Y eso es lo malo, que se ha convertido la política en un lugar de organizaciones criminales que simplemente han estado jugando para su propio beneficio. Nos vamos a emplazar a mañana para troncar la transferencia, todas esas cosas. Suponemos que solo habrá un programa, seguimos con el tema de la voz un poco así, vamos a decirlo así, mañana nos toca descansar, pero haremos programa a la noche y cualquier novedad obviamente intentaremos explicarla. Simplemente seguimos.